Buenas noches niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otra vez con ustedes, comunicándonos a través de las sesiones. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de religión, formación religiosa, pero tenemos que primero dirigirnos a Dios Todopoderoso, agradecerle primero y luego para pedirle, ¿verdad? Porque Él es un ser misericordioso que todo nos, este, nos concede. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre Celestial, te agradecemos por todas las bendiciones que recibimos, por el día a día que nos das, que nos regalas, por el pan que nos llevamos a la boca, por darnos la oportunidad de seguir en medio de esta situación tan complicada, Padre Celestial. Te agradecemos por todo, por todas las experiencias que estamos viviendo, absolutamente por todo lo que nos das, Señor. Y te pedimos, Señor, por toda la humanidad, te pedimos por cada una de nuestras familias, para que no nos falte el pan de cada día y para que nos siga regalando nuestros días de existencia para compartirlo con nuestras familias, Padre Celestial. Sé que nos vas a escuchar y sé que tú actuarás en su momento, Padre Celestial. Todo eso te pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, niños, como todos los días, hoy día también nos hemos dirigido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial, porque Él es el Padre que nos escucha, porque Él es nuestro Dios. Por eso la sesión de hoy día es Tú eres mi Dios. Bien, el propósito de la sesión de hoy: reconocerán a Dios como el ser más importante del mundo, al que debemos amar con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas, ¿no? Tenemos que reconocer que Dios es un ser superior, un ser supremo, que ningún ser en la tierra, en ninguna parte del mundo es igual a Él. Nada se compara a Él y debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con todo lo más profundo de nuestro ser. Y sobre todas las cosas materiales y todas las cosas que existan en nuestras vidas, Él es más importante. Debemos amarle más que incluso que nuestros padres, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el siguiente enlace, ¿sí? Y quiero que estén atentos, por favor. Bien, y luego vamos a analizar el siguiente videíto, ya que voy a reproducírselos en un momentito. Quiero que estén atentos, nuevamente les solicito, y luego vamos a analizarlo a través de interrogantes. Bien. Te decía que ayer estuve en el convento. Sí. ¿Y sabes a quién vi? Una para Rita y una para Rosana. ¡Pac, baja! ¿Qué pasa? Ahora bajo. Espera, toma. Uy. Le han comprado una nueva. ¿Y nos dejará jugar también a nosotros? Desde luego. A ver quién acierta. Abres el mando, metes el disco, lo pones en marcha y entras como un rayo en el juego. ¿Veis? ¡Estás en mi poder! Ahora verás, esperpento. ¡Qué fuerte! Juegas directamente en la televisión. Este es mucho mejor. Toca aquí. Tremendo, se sienten las botas. ¿Cómo lo hace? Tiene una cosa que se llama DualShock, que hace sentir las vibraciones y los golpes en la mano. Perdonad, chicos. Hace muy buen día. ¿Por qué no vamos a jugar fuera? No sé si iré... Te recuerdo que después es el partido. ¿De qué partido hablas? Del partido contra los de quinto A. ¿Lo has olvidado? No sé si iré... ¿Pero cómo? Tú eres el capitán y eres el más fuerte. Si no vienes tú, nos meterán 5. Debes venir. ¿Qué, aquí? ¿Quieres comparar la PlayStation con un partido de fútbol? Te cansas y te puedes llevar una patada en la espinilla.
¿Pero te diviertes jugando solo? Juego contra el ordenador. Es una pasada. Es mejor que jugar con otra persona. ¡Toma, maldito! Bueno, nosotros nos vamos. ¡Ah! ¡Estás en mi poder! ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Oh, no! ¿Quién sabe cómo acabará esta vez? Destruido, destruido. Otro más. ¡Ánimo! ¡Adelante! Julio, a la mesa. No, no, no puedo. Tengo que jugar. Por favor, tengo que jugar. Tengo que ganar. Pero Julio, ¿por qué no vienes a comer? Llevas todo el día pegado a la videoconsola. Oh, no, otra más. Déjame jugar otra partida, mamá. Bueno, niños, pero... ¿qué son estas caras? Habéis perdido, pero habéis jugado bien. Estoy seguro de que la próxima vez irá mejor. Todo por culpa de Julio, que no ha venido. Sí, es verdad, hace tiempo que no se le ve. A la fuerza, Fray Yago. Está todo el día pegado a su videoconsola. Julio tampoco ha ido a la escuela esta mañana. Está enfermo. ¿Es cierto? ¿Quién te lo ha dicho? Su mamá ayer por la tarde telefoneó a la mía. ¿Cuánta fiebre tiene? Casi 39. Quiero jugar, quiero jugar. ¡Entra, Julio! Estamos dentro de la videoconsola. Mira qué partidas. Podemos entrar y salir cuando queramos. No es más un juego. Ahora estáis en mi poder. ¡Charlie, por favor! No, no podréis salir jamás de aquí. ¿Pero quién te crees que eres? Tú no puedes hacer lo que quieras. Desde luego que puedo. Yo soy Dios. ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Quiero ir con mi mamá! Nadie os puede ayudar aquí dentro. No, no puedes hacer esto. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadnos! Estoy aquí. Calma, no te preocupes. Gracias a Dios la fiebre ha pasado. Verás cómo mañana estás mejor. Bueno, Julio, ¿cómo lo has pasado estos días sin tu videoconsola? Mirad, chicos, antes estaba convencido de que la videoconsola era lo más importante del mundo. Pero después lo he comprendido. ¿Y qué es lo que has comprendido? Que la aspirina es mucho más importante que la PlayStation porque ha hecho que pasara la fiebre. Ah, sí. Este es un juego muy bonito. Escribimos cuál es la cosa más importante del mundo. Para mí las naranjas son más importantes que la aspirina, porque contienen vitamina C. Sí, pero el agua es más importante, porque si no existiera las naranjas no crecerían. No es verdad. Para mí el sol es más importante que el agua. Prueba a vivir en el mundo sin el sol. ¿Y por qué? Sin el agua se morirían de sed. Yo conozco una cosa que es más importante que el agua y el sol. El papá y la mamá. Si no, no nacemos. Es verdad. Tiene razón Rosana. Pero tampoco ellos, sin su papá y su mamá, habrían nacido nunca. Y ninguno de nosotros podría vivir sin nuestro Padre bueno que cuida de nosotros y ha creado a nuestros padres. Pero también el sol, y también el agua, y las naranjas. ¿Y la aspirina? ¿Y la PlayStation? Todas las cosas del mundo son bellas e importantes, pero mirad, si pensamos en una cosa solo todo el día, entonces esa cosa se hace muy importante, más importante que nosotros, y también más importante que Dios. Cuando alguna cosa o alguien quiere hacernos creer que es más importante que Dios, es mejor no escucharle. El único en quien podemos tener siempre confianza es Dios. Él siempre se preocupa de nosotros y nos ama de un modo exclusivo. Por tanto, preocupémonos solo de las cosas importantes. Pero, ¿qué sucede? ¡Oh, rápido! ¡Ay! Ah, no te preocupes. No era tan importante. Bien, niños. Bien, acabamos de ver un videíto, ¿sí? El videíto nos indica, ¿sí? Relacionado a lo que estamos viendo. Bien. Vamos a continuar con el análisis del video. Dice, a ver, ¿qué pasaba con Julio, niños? ¿Qué pasaba?
A ver, ustedes en casa también, en esos segundos que yo les doy en silencio, ustedes tienen que decir qué es lo que pasaba con el niño, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasaba con el niño es que se había enviciado, en otras palabras, ¿no es cierto? Con su PlayStation, no quería estar siempre con el PlayStation, ¿no es cierto? Y dejó de hacer muchas cosas como irse a jugar con los amigos, ¿no? Incluso dejar de comer cuando su mamá le dice que tiene que comer, entonces él le dice que estaba jugando, ¿no? Y así un sinnúmero de cosas que seguramente él dejó de hacer por estar jugando todo el día, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Julio después de jugar muchas horas con con sus videojuegos? ¿Qué pasó? ¿No? Se enfermó, ¿no es cierto? Se enfermó y cayó mal, le dio fiebre, ¿no? ¿Quién estuvo ahí? La mamá, ¿no? ¿Y por qué de repente se enfermó el niño? De repente se enfermó porque dejaba de comer, no comía a sus horas, ¿no? Su cerebrito de repente no dio más, ¿no? Entonces hizo que todo su organismo se deteriorara y por eso se sintiera mal, ¿no es cierto? ¿Era correcto lo que hacía Julio? ¿Por qué? No era correcto, ¿no es cierto? Porque él priorizaba, ponía como algo tan importante el jugar, ¿no? A su videojuego, lo amaba, ¿no? Incluso ustedes observan en el video que hace una expresión de amor al videojuego abrazando el televisor, ¿no? Entonces como que le pedía a su mamá que lo deje jugar y que no lo separe. Miren lo que hacía, ¿no es cierto? Era importante era correcto, perdón, no era correcto, porque estaba dándole importancia a algo que no debe dársele tanta importancia, ¿no es cierto? A sus juegos, daba más importancia que ir a hacer otras cosas, como jugar como todos los niños, y también el comer, ¿no? Ustedes saben que tenemos que alimentarnos para estar bien. Dice, ¿qué era importante para Julio? ¿Qué era importante, niños? Para Julio, lo que se evidencia, lo que vemos en el juego, ¿no? Era más importante jugar, más importante era su PlayStation, ¿no? Él creía que eso era más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo creía, no? Lo creía porque de repente se sentía bien al jugar, ¿no? Porque eso le daba una alegría fugaz, se podría decir, ¿no? Se sentía bien por esos momentos que estaba con el PlayStation, ¿no? Pero después, cuando estaba sin el PlayStation, de repente se sentía triste, ¿no? Entonces, a él lo hacía feliz algo, o se ponía bien algo que no era importante como el PlayStation, ¿no es cierto? ¿De qué se dio cuenta Julio después que cayó enfermo? ¿De qué se dio cuenta? Que lo que lo enfermó, el PlayStation, el jugar, no era tan importante, no era importante como él creía, ¿no? Pero él después dice que la aspirina, ¿no? Porque lo alivió de su enfermedad, de la fiebre, ¿no? Entonces tampoco era la aspirina lo más importante, ¿no es cierto? Como después vamos a analizar. ¿Estás de acuerdo con el sacerdote cuando pregunta qué es lo más importante del mundo? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo cuando Fray o el sacerdote que aparece ahí con los niños al final, en la parte final, les dice qué es lo más importante? Le pregunta, ¿no es cierto? Entonces, cada niño va dando su opinión. Julio dice la aspirina porque me quitó el dolor, ¿no? Otros dicen las naranjas, otros dicen no, que el agua, no, que el sol, no, que papá y mamá dicen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces Fray le dice que no, que eso no es lo más importante, que hay cosas más importantes que ello, ¿no? Que es Dios. Dios es un ser supremo, un ser que creó todo lo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Recuerden que Dios es el creador de todo, porque Dios es omnipotente. Ustedes van a agarrar en su casita y van a buscar la palabra omnipotente. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que Dios es omnipotente, ¿por qué lo digo que es omnipotente? Bien. ¿Qué debemos hacer cuando alguien se cree más importante que Dios? ¿Qué debemos hacer, niños? A ver, ahí en el video también nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer cuando algo se nos hace parecer a nosotros que es importante, ya sea una cosa o una persona?
que es lo más importante, ¿no? Que se cree más importante que Dios, o que creemos que es más importante que Dios, simplemente ignorarlo o no escucharlo. Si es una persona que nos dice que Él es más importante que, por ejemplo, acercarse a Dios yendo a la iglesia, o que estar con esa persona es más importante que hacerle caso a Dios, entonces no hay que hacerle caso, ¿no? No hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque las cosas que nos apartan a Dios no son buenas. Las cosas que nos desvían del camino de Dios no son buenas, ¿no es cierto? Las cosas son las personas, ¿sí? ¿A quién debemos amarle y considerarle lo más importante que todo el mundo? ¿Por qué? ¿A quién, chicos? Ya lo he dicho con anterioridad, ¿no? Es a Dios al que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con toda nuestra alma, ¿no? Con todo lo más profundo de nuestro ser tenemos que amarle a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Sin Él nosotros no tuviéramos vida, sin Él no tuviéramos plantas, sin Él no tuviéramos animalitos, sin Él simplemente no existiríamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces Dios es el más importante en todo, en toda la creación y de todas las cosas que existen sobre el universo. Bien, entonces, ¿en qué mandamiento nos habla sobre el amor hacia Dios? ¿Sí? ¿En qué mandamiento nos hace conocernos, nos demuestra o nos hace saber que Dios es es más importante que todo y que debemos amarlo? Bueno, es en el primer mandamiento, ¿no? Recuerden la sesión pasada, dice, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Sobre todo, absolutamente sobre todo, incluso sobre nuestros padres. Dice, los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas, recuerden, ¿no? 2 tablas. Los 3 primeros referidos a Dios y los 7 restantes referidos a la conducta de la propia persona y su relación con los demás. ¿Qué quiere decir, chicos? En los mandamientos, ustedes saben que son 10, pero los 3 primeros están en relación con Dios, ¿sí? Y los 7 del segundo grupo están en relación con nuestro prójimo, ¿sí? ¿Por qué decimos que los 3 primeros están referidos a Dios? ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero dice santificar a las fiestas. Ojo, las fiestas esas que escuchamos, que solemos ver, ¿no? Los quinceañeros, eso no, ese tipo de fiestas no. Las fiestas relacionadas a actividades religiosas, ¿no es cierto? Las fiestas relacionadas a Dios, esas son las que debemos de tenerlas siempre presente. Por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? Es una fiesta que está en relación con Dios. A ese tipo de fiestas se refiere, ¿bien? Entonces, dice, Jesús precisa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Jesús nos precisa lo que Dios le dio a Moisés en las tablas, ¿no es cierto? Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos amar a Dios sobre todo, con todo nuestro ser, con todas nuestras ganas, con ese fervor que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Con toda nuestra fe, amarlo mucho, 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 pero no solamente decir yo amo a Dios, sino también demostrarle a Dios con acciones, ¿sí? Yendo a misa, ¿sí? No tomar su nombre, no jurar por él, ¿sí? Para nuestro propio beneficio, cumplir con nuestras fiestas religiosas, ¿no es cierto? Eso es un verdadero amor a Dios, ¿sí? Entonces, este es el mayor y el primer mandamiento, dice, ¿no? El primer mandamiento es fundamental, es el más importante de todos los 10, ¿no? Es el primero, es el mayor de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el primero nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, amar a un ser superior a nosotros, a un ser que nosotros tenemos que darle todo nuestra existencia, ¿sí? Si Él nos regaló la vida, entonces demostrarle que lo amamos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros simplemente no cumplimos con el primer mandamiento de amar a un ser bueno, que debemos respetar y amarlo, entonces si no amamos a Dios, pues no podemos amar a nadie, ¿no? No amo a Dios, pero sí amo a mi mamá y a mi papá. Falso, eso no se da. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque si no amamos a Dios,
entonces no nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar al resto, ¿sí? Entonces, por eso es que el primer mandamiento es fundamental, ¿sí? Si yo amo a Dios y le demuestro mi amor, entonces se me va a hacer fácil amar al resto de personas y amar su creación, ¿sí? El segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo, los mandamientos que están en la segunda tabla, dice, es semejante a este, pero amar a su prójimo. Este segundo grupo nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Dios dice que debemos amar a Dios como a nosotros mismos, ¿sí? No es un amor tampoco que se compare al amor que tenemos que darle a Dios, ¿no? Sino el amor comparado con el amor a nosotros mismos, ¿sí? De estos dos tipos de mandamiento pende toda la ley y los profetas, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? De estos dos grupos, de los mandamientos en relación a Dios y los mandamientos con relación a nuestro prójimo, habla todos los mandamientos, ¿no es cierto? Esto está en Mateo 22, el versículo 37 al 40. Bien, niños, vamos a seguir analizando. Bueno, vamos a hablar sobre el primer mandamiento de la ley de Dios. Sí, vamos a seguir analizando. Acá les he puesto un mensajito del Papa Francisco en el que dice: la palabra mandamiento no está de moda, dice. Al hombre de hoy le suena como algo negativo, como la voluntad de alguien que impone límites. Pero los 10 mandamientos proceden de un Dios que nos creó por amor, de un Dios que estableció una alianza con la humanidad. Tengamos confianza en Dios. Eso lo dice el Papa Francisco. Bien, la palabra mandamiento no es que no está de moda, dice, no se practica, ¿no es cierto? Con frecuencia. ¿Por qué? Porque el hombre, las personas en general creen que los mandamientos, la Iglesia Católica, porque siempre nos hablan en la misa, no de los domingos o la misa que vamos, nos hablan que debemos de cumplir los mandamientos, ¿no? Y dicen, algunas personas de repente dirán, no, el sacerdote que sabe, ¿no? ¿Acaso él es Dios? Dicen, ¿no? A veces, ¿no es cierto, chicos? Ustedes de repente han escuchado, yo sí lo he escuchado. Entonces, no es que al sacerdote o a Miss Gwen en esta oportunidad que estoy hablando del primer mandamiento y de los mandamientos, no es que se me haya ocurrido a mí, sino que los mandamientos viene de alguien superior, viene de alguien que los ha mandado, nos ha dado a través de Moisés. ¿Se acuerdan del monte de Sinaí? ¿Qué pasó ahí? Es donde Dios le dio la tabla con los mandamientos para que Moisés nos presentara a toda la humanidad, ¿no? En ese entonces a su pueblo, ¿no? Y todo lo que decían en los mandamientos tiene que cumplirse. Entonces no es que los haya dado el hombre, no es que los domingos el sacerdote, porque se le ocurre, nos habla de los mandamientos y nos hace recordar que debemos cumplirlo, sino que los mandamientos vienen de un ser supremo, de un ser superior, de un ser que es puro amor, ¿sí? Es un ser muy importante en nuestras vidas, que es Dios. Él nos ha dado los mandamientos. Los mandamientos no han sido hechos por los hombres, los mandamientos han sido hechos y dados por un ser superior que es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él hizo una alianza con la humanidad, dice, ¿no? Hizo una alianza a través de ¿quién? De Moisés, porque se recuerden que Moisés fue el que recibió estas tablas, ¿sí? Con los mandamientos, que ahí se plasma, ahí está todo lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Ahí se plasma la voluntad de Dios en los mandamientos. Los mandamientos Dios nos dio para cumplirlos, no solamente para leerlos y saberlos, ¿no? Sino para cumplirlos. ¿Bien? Dice, un día le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Exacto, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes lo han pensado. El primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ya nos habla del segundo grupo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos, ¿no es cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, ¿no es
es cierto? Y él pertenece al primer grupo de mandamientos. Y amar al prójimo ya pertenece al segundo grupo, pero el más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso está en Mateo 22, 36 al 40. Bien, recuerda, si tú quieres quedarte en tu casa los domingos para jugar con tus juguetes en lugar de ir a la iglesia, puede ser que tus juguetes sean más importantes para ti que Dios, ¿no es cierto? Muchas veces las personas, y ustedes como niños de repente han dicho, no, los domingos yo no voy a misa porque me quedo jugando, porque es domingo y me voy a pasear con mi mamá o con mi papá y nos olvidamos de dedicarle ese día a Dios. Entonces, esa no es forma de priorizar, esa no es forma de demostrar que Dios es importante, ¿sí? Y menos que lo amamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Priorizar, o sea, primero es Dios. Entonces por eso tengo que ir a misa los domingos y tengo que cumplir lo que Él quiere para así demostrarle nuestro amor, porque nada reemplaza al amor de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos reemplazar la preferencia a un juguete o a un celular o a un juego o a un PlayStation o algo material, ¿sí? No podemos reemplazarlo por Dios, porque Dios es único y es más importante que todo. Puede ser que ames más a tus juguetes que a Dios. Cristo quiere que hablemos a nuestros amigos de Él y que los invitemos a la iglesia, ¿no es cierto? Dios quiere que hablemos de Él, ¿no? Por ejemplo, si tú estás acostumbrado con tu familia, ¿sí? Ir los domingos y cumplir con las fiestas religiosas, ¿sí? Que Dios quiere que cumplamos. Y tú conoces a un amiguito o una amiguita que su familia no, entonces tienes que hablarle que es bueno cumplir ir a misa y cumplir con lo que como católicos tenemos que hacer, ¿no? Y no darnos vergüenza, ¿no? Ay, no, que dirá mi amiguito que yo los domingos me voy a la iglesia y él sí se va a pasear a comer a otro lado, comer helados. No. Tú tienes que decirle por qué vas a misa y por qué es importante ir a misa, ¿no es cierto? Entonces, si decidimos que no les vamos a invitar porque no queremos que sepan que somos cristianos, puede ser que amemos más a nuestros amigos que a Dios, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que avergonzarnos de ser católicos. Nosotros no tenemos que demostrarnos que amamos a Cristo. Cristianos quiere decir que amemos a Cristo. Nosotros no tenemos que avergonzarnos nuestro amor a Dios y cómo le estamos ofreciendo nuestro amor yendo a misa los domingos, ¿no es cierto? Eso no tiene que avergonzarnos a nadie, ¿no? No, al contrario, tenemos que darlo a conocer, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos avergonzamos o no queremos invitarlo a la misa, ¿no? A que también haga lo mismo, entonces no estamos demostrando que sí amamos a Dios y que también queremos que otras personas lo hagan, ¿no? Si amamos más a Dios, vamos a hacer lo que Él nos ha dicho, ¿no es cierto? Si ves que tú no amas más a Dios, pídele que te perdone, porque Cristo murió en la cruz por ti. Dios te perdonará y te ayudará a amarlo más a Él que a cualquier otra cosa. Dios te ama mucho. El hacer lo que Él dice te hará feliz. ¿Bien? Entonces, si en algún momento pensaste que las cosas materiales, que tu PlayStation, que tu juguete, que tu celular, que tu salida al cine con tus papás, que tu salida a otro lugar, ¿no? Que de repente se fueron tempranito, se levantaron, pero para irse de paseo a otro lugar, no para ir a misa. Entonces, si todo eso hizo tu familia y tú también, en lugar de dedicarle el tiempo a Dios, entonces es hora de arrepentirnos y cambiar nuestras actitudes e ir y practicar lo que Dios quiere que practiquemos. Bien, entonces, niños, Él nos va a saber perdonar y Él nos va a saber entender por qué Él nos ama, y eso nos va a hacer feliz. Bien, siempre entonces no olvidemos de priorizar nuestro amor a Dios. Bien, en casita, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar en su texto de actividades desde la página 30 hasta la 36.
Bien, no olvides de leer bien las indicaciones, chicos, ¿ya? Porque todo lo que hemos trabajado hoy día está relacionado con lo que van a realizar en casita, ¿bien? Lean bien los textos, háganlo tranquilo, tienen hasta el jueves de la siguiente semana para presentarme la tareita poco a poco, no se estresen, ¿bien? Muchísimas gracias, no me voy a cansar de decir que se queden en casa, que es el lugar más adecuado para que estén protegidos. Bye, adiós, buen día, buen fin de semana, hasta la próxima.